esta serie estamos hablando de que el Señor Jesús vino a instaurar cambios en la forma en la que la humanidad podía relacionarse con Dios. Y hoy vamos a hablar de otra persona, de una persona que constantemente vivió a través de cambios. ¿Sí? Para eso voy a invitarles a que vayan a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Y vamos a estar meditando en una porción de este capítulo. Filipenses capítulo 4. Fíjense que parte de mi historia de vida es que he vivido en diferentes ciudades de la República Mexicana. He tenido la oportunidad de vivir en el norte de la República, como en el sur de la República, y ahora una estadía en el centro de la República Mexicana, aquí en la ciudad de Puebla. Sin embargo, gran parte de mi infancia la viví en la península de Yucatán, un lugar precioso. Si usted no conoce la península de Yucatán, se ha perdido de una región de la República que es sumamente hermosa, y debería hacer planes de ir y conocer. Parte de las cosas que aprendí al vivir en esta zona de la República Mexicana es ver cómo diferentes árboles, diferentes especies de árboles son o no son resistentes a ciertas situaciones. Y uno de estos árboles que siempre llamó mi atención, no solamente por el fruto que da, ¿sí?, que es el coco, voy a hablar de la palmera, sino por la forma en la que resiste, es eso, la palmera, ¿no? Tuve la oportunidad de ver en varias ocasiones que llegaran huracanes a la península. Y como usted sabe, los huracanes tienen diferentes rangos, ¿verdad? O diferentes niveles, y esos niveles tienen que ver con las velocidades de los vientos. Otra característica de los huracanes, es que cuando entra a tierra, o cuando se desarrolla, una parte del viento gira hacia un lado o pega de un lado, y cuando pasa lo que es el ojo del huracán, ese mismo viento pega hacia el otro lado. Así que parte de las cosas que descubrimos en estas experiencias con los huracanes fue que cuando uno veía venir el huracán, uno se protegía y sentía el silbido del huracán, del viento del huracán, de un sentido a otro, luego una calma, y después de esa calma, que podía durar minutos u horas dependiendo de qué tan grande fuera el ojo, volver a escuchar el silbido del viento del huracán, pero ahora en el otro sentido. Cuando uno salía de la casa después de que el huracán había pasado, uno podía encontrarse bardas tiradas, casas derribadas, postes y, claro, una gran variedad de árboles derribados por los vientos de los huracanes. Pero lo que se encontraba muy poco eran palmeras, ¿sí? Lo que pocas veces encontraba uno era palmeras. Sí, podía encontrar una que otra, pero la gran mayoría de los árboles que se encontraban eran otro tipo de árboles. ¿Por qué razón las palmeras soportan tanto las embestidas de estos grandes y fuertes vientos de los huracanes? Bueno, los especialistas en árboles, ¿verdad?, estos estudiosos de la ciencia de los árboles, han dicho que hay tres cualidades básicas que los árboles tienen. Han dicho que, por un lado, a diferencia de otros árboles que tienen raíces, pocas raíces pero profundas, las palmas tienen abundantes raíces. Es decir, la base de toda la palma es una serie de pequeñas raíces. Algunas de ellas pueden ser algo largas, pero en realidad son muchas raíces que hacen que la base de la palma tenga suficiente peso. Otra razón es su tallo, ¿verdad?, de esta parte del tronco que le llamamos. El tronco de la palma, a diferencia de otros árboles, es bastante flexible, de tal manera que cuando el viento sopla de la derecha a la izquierda o de norte a sur, la palmera con esta capacidad de flexibilidad solamente, ¿verdad?, se inclina
según la orientación del viento. Y cuando el viento golpea en sentido contrario, que es cuando vienen los grandes destrozos que hacen los huracanes, lo que hace la palmera sencillamente es inclinarse de manera flexible hacia el otro lado del viento. Eso hace que los troncos de la palmera o los tallos de la palmera no se quiebren. A diferencia de otros árboles que son formados los troncos por anillos y más anillos, en el caso de las palmeras son pequeñas tiras, filamentos que van conformando su tallo. Son así como cuando abrimos un cable, ¿verdad? Al abrir un cable vemos que el cable tiene 10, 12, 15 alambres que están unidos y que van torcidos. Bueno, las palmeras están así, son una serie de filamentos que hacen el tallo, por lo tanto les da esa oportunidad de ser flexible. Así que recordemos, una base firme y un tallo flexible. Y la tercera razón por la cual dicen los expertos que las palmeras resisten a estos grandes vientos son sus ramas. A diferencia de otros árboles, las palmeras tienen pocas ramas y las hojas de las ramas no son gruesas, sino son largas y también flexibles. De tal manera que cuando uno ve las palmeras, cuando sopla el viento, uno se da cuenta que tanto el tallo como las ramas y las hojas se inclinan en la dirección en la que sopla el viento. Estamos viviendo un tiempo de crisis mundial. Eso no es secreto, ¿verdad? Hemos estado viviendo varios meses con esta contingencia global, encerrados gran parte de nuestro tiempo en casa. Y muchas veces podemos sucumbir ante la presión o ante las diferentes presiones que tenemos. ¿Sí? El temor a enfermarnos, el temor a qué va a pasar con nuestras finanzas o nuestros trabajos y muchos otros temores. Sin embargo, tenemos que aprender lo siguiente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había entendido que tenía que tener una base firme, pero que tenía que aprender a ser flexibles a las circunstancias de la vida. Así que quiero que vaya conmigo, por favor, a los versos 12 y 13 de Filipenses capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, escribió: sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo está hablando de esta flexibilidad que tenía en su temperamento y en su carácter para afrontar las diferentes circunstancias de la vida. Algunas positivas, otras no tan positivas. Sin embargo, él podía reconocer que su fortaleza venía de Cristo. En otras palabras, la base de la vida del apóstol Pablo era Cristo Jesús. El motivo de su vida era Cristo Jesús. Él había aprendido que la única razón por la cual valía la pena vivir la vida era vivirla para servir a Cristo Jesús. Y si servir a Cristo Jesús implicaba servir a la iglesia, él lo hacía con mucho gusto. Pero si su vida ya no iba a ser en servicio a Cristo Jesús, él decía: para mí morir es ganancia, ¿verdad? Para mí morir es ganancia. ¿Por qué digo que el apóstol Pablo tenía como el centro de su vida Cristo Jesús? Bueno, él lo deja muy claro. Vea lo que dice primero versos 10 y 11 para entender por qué razón él puede tener esta flexibilidad. Él había aprendido a vivir satisfecho con lo que tenía. ¿Sí? Había aprendido a vivir satisfecho con lo que tenía. Versos 10 y 11 del capítulo 4. Me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro que no me habían olvidado. Solo no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo.
Ahora podemos pensar que por lo que el apóstol Pablo está diciendo, él está hablando de lo que tiene materialmente. Sin embargo, déjenme recordar algunas cosas en relación al apóstol Pablo y la carta a los filipenses. El apóstol Pablo en este momento está encarcelado. ¿Sí? El apóstol Pablo no tiene ni siquiera libertad. Así que los bienes que podía tener eran bienes que tal vez los guardias le permitían tener, pero que en cualquier momento se los podían quitar, ¿verdad? Él estaba preso. Así que cuando él hace referencia a lo que tengo, parece ser que el apóstol Pablo está pensando en algo más grande y más profundo. Él está hablando de Cristo Jesús. Y es que antes de Cristo, tenía muchas cosas. Antes de Cristo, él mismo lo dice en esta carta, él tenía demasiadas credenciales como para que las puertas de cualquier institución conocida en su momento lo recibieran. Sin embargo, él había desechado todo eso. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 3, versos 8 al 11. Filipenses capítulo 3, versos 8 al 11. Dice el apóstol Pablo en referencia a todas las credenciales que tenía, ¿verdad? Circuncidado al octavo día, fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible y más cosas que él va diciendo en este capítulo. Dice que todo eso, versos 8, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. En otras palabras, Pablo dice, lo que tengo es a Cristo Jesús. Lo que tengo es que conozco a Cristo. Y si conozco a Cristo, esa va a ser la base de mi vida. Y las circunstancias que puedan venir, ¿verdad? Yo sencillamente voy a ser flexible ante ellas. Hoy por hoy necesitamos recordar eso como cristianos. Necesitamos recordar que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Necesitamos vivir siempre con esta conciencia. Las cosas pueden cambiar en un segundo, en un momento. Sin embargo, si nosotros aprendemos, como el apóstol Pablo, a tener como fundamento de nuestra vida, nuestra relación con Cristo, conocerle más, entonces podremos hacerle frente a la vida en medio de cualquier circunstancia. En ocasiones habrá abundancia, como dice el apóstol Pablo. En ocasiones habrá escasez. En ocasiones habrá mucho para comer. En ocasiones tendremos que pasar hambre. Pero lo importante es no perder a Cristo Jesús. Y es que el mayor bien que podemos tener en esta vida no es otra cosa sino a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si no podemos estar satisfechos con Cristo como Señor y Salvador, no podremos estar satisfechos con nada. Si Cristo es todo en nuestras vidas, todo lo demás será motivo de gratitud. Será una razón para decirle a Dios, ¿verdad? A través de Cristo, gracias por todo lo que nos das. Sea mucho o sea poco. Así que quiero animarles a que podamos cultivar una actitud de flexibilidad en medio de los cambios. Que podamos esforzarnos por poner como base de nuestra vida a Cristo Jesús. Y podamos poco a poco disfrutar de todo lo que Él nos da. Vamos a Dios en oración. Padre, gracias por tu amor. Gracias por amarnos. Gracias porque permites que Cristo Jesús, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sea la base de nuestra vida, sea la razón de nuestra existencia. Y que en medio de esa existencia que nos das,
podamos ser acompañados de familias, de amigos, de comunidad. Gracias porque esa vida que nos das y que la motivación es Cristo, nos permite disfrutar de bienes, de salud, pero también nos permite experimentar momentos de dificultad, de enfermedad, de pérdida. Permite, Señor, que como el apóstol Pablo nosotros podamos atesorar como el mayor bien nuestra relación con Cristo. De tal manera que sin importar las circunstancias que nos rodeen, nosotros podamos ser felices y vivir agradecidos. Gracias, Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.